Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más, determinantes del siglo XX. Hablamos, claro, de la carrera por la bomba nuclear. Y es que, piénsenlo un momento, a diferencia de casi cualquier otra tecnología, la energía nuclear, carga con lo que se conoce como su pecado original. Nació como un arma. Su primera aplicación no fue para generar luz o curar, sino para destruir. Y ese es el dilema central que vamos a desentrañar hoy. Así que la gran pregunta que nos va a guiar es, ¿cómo es posible? ¿Cómo las mentes más brillantes del planeta, muchos de ellos premios Nobel, terminaron creando el arma más terrible que la humanidad jamás haya conocido? Bueno, arranquemos por el principio, porque esta es una historia de genios, sí, pero también de un miedo paralizante y de una decisión que, literalmente, cambió el mundo para siempre. Y lo curioso es que todo esto no empieza en un campo de batalla ni en un laboratorio secreto, no. Empieza en un lugar mucho más simple, una pizarra. Todo comienza con una simple teoría. Justo aquí, esta ecuación que todo el mundo conoce es igual a mc² de Albert Einstein. Lo que reveló fue alucinante. Dijo que la materia y la energía son en esencia lo mismo, dos caras de la misma moneda. Y la implicación de eso es, ¡wow! Significa que una pizca de materia podría, al menos en teoría, convertirse en una cantidad de energía simplemente descomunal. Pasan los años y, en 1938, esa teoría deja de ser solo teoría, se vuelve real. Unos químicos alemanes, Otto Hahn y Fritz Strassmann, con la ayuda clave de Lise Meitner y Otto Frisch para entender qué pasaba, descubren la fisión nuclear. O sea, en palabras simples, lograron romper un átomo de uranio, y cuando lo hicieron, se liberó energía, sí, pero también se liberó algo más, algo que lo cambiaría todo. Ese algo más eran neutrones. ¿Y por qué es tan importante? Porque aquí es donde la cosa se vuelve explosiva. Imaginen un efecto dominó, pero a nivel atómico. Un neutrón golpea un átomo, este se rompe y libera más neutrones. Esos nuevos neutrones golpean otros átomos que se rompen y liberan aún más neutrones. Es una reacción en cadena que se sale de control en una fracción de segundo, liberando una cantidad de energía que es casi imposible de imaginar. Ahora, hay que entender el contexto. Este descubrimiento increíble no pasó en el vacío, en un laboratorio tranquilo. No. El mundo estaba a punto de explotar en la Segunda Guerra Mundial. Así que esta nueva física, de repente, se convirtió en el premio gordo de una carrera desesperada contra el tiempo. Y lo que movía a los científicos aliados no era un deseo macabro de construir esta arma, era algo mucho más visceral. Era pánico, el terror absoluto de pensar qué pasaría si la Alemania nazi la conseguía primero. Esta frase de Einstein lo dice todo, ¿no? Ayudamos a construirla para impedir que los enemigos de la humanidad lo hicieran antes. Y es increíble pensar que él mismo, más tarde, se arrepentiría tanto de haberlo hecho. Así que la respuesta de Estados Unidos fue monumental. El Proyecto Manhattan, un esfuerzo científico, industrial y militar como nunca se había visto. Imaginen, juntaron a las mentes más brillantes del mundo: Fermi, el genio experimental; Feynman, el teórico irreverente; von Neumann, un cerebro para todo. Auténticos titanes de la física. Y todos ellos bajo la dirección de un hombre, J. Robert Oppenheimer, con un solo y terrible objetivo en mente. Y si comparamos esto con lo que pasaba en Alemania, la diferencia es abismal. Mientras el Proyecto Manhattan era una máquina gigante, unificada y con recursos casi ilimitados, el programa nazi, el llamado Club del Uranio, era todo lo contrario. Estaba dividido, con poco dinero y, lo más importante, lleno de errores de cálculo fundamentales. Y justo en el corazón de ese fracaso alemán, hay una figura y un misterio que perdura hasta hoy. Un enigma llamado Werner Heisenberg. Veamos la secuencia de eventos porque es fascinante. En el 41 hay un error de cálculo garrafal en un informe alemán. Luego, esa reunión súper extraña y ambigua con su viejo amigo y mentor, Niels Bohr, que pone en alerta máxima a los aliados. Pero lo más increíble viene al final, cuando lo capturan, escucha la noticia de Hiroshima por la radio y, en cuestión de días,
logra calcular correctamente cómo funcionaba la bomba. ¿Cómo puede ser? Algo ahí no encaja. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Estamos ante uno de los físicos más grandes de la historia que cometió un error de primaria? ¿O fue algo más? ¿Fue un sabotaje deliberado, un acto de conciencia para asegurarse de que Hitler nunca tuviera esa arma? Es un debate que sigue abierto, y los historiadores no se ponen de acuerdo. Pero bueno, mientras Alemania se enredaba en sus propios problemas, al otro lado del Atlántico, el proyecto Manhattan no se detenía. Avanzaba toda máquina hacia ese punto de no retorno. 16 de julio de 1945. El desierto de Nuevo México. De repente, un destello más brillante que 1000 soles. Es la prueba Trinity. La primera detonación nuclear de la historia. Un éxito. Aterrador. En ese instante, el mundo cruzó un umbral. Habíamos entrado en la era atómica. Y el proyecto no creó una, sino dos bombas distintas. Por un lado, Little Boy, la que cayó sobre Hiroshima, usaba uranio y tenía un diseño, digamos, más simple, como un cañón. Por otro lado, Fat Man, la de Nagasaki. Esta era mucho más compleja, usaba plutonio y un sistema de implosión muy sofisticado, que era el que justamente habían probado en Trinity. El resultado, bueno, fue una devastación instantánea, a una escala que nadie podía haber imaginado. Y ojo, estas cifras que vemos, ya de por sí terribles, son solo las muertes del primer momento. Decenas de miles de personas más morirían lentamente en los años siguientes por los efectos de la radiación. Pero el hecho de que la guerra terminara no significó que la historia nuclear también lo hiciera. Para nada. De hecho, fue justo lo contrario. Fue el comienzo de una nueva era, una era definida por el miedo a estas armas. Y de ahí nació una de las ideas más locas y a la vez lógicas de la Guerra Fría, la destrucción mutua asegurada. Las siglas en inglés son MAD, que significa loco, y es que la idea era una locura. Yo tengo suficientes bombas para destruirte a ti, y tú tienes suficientes para destruirme a mí. Así que si uno de los dos empieza, nos aniquilamos los dos. Era una paz, sí, pero una paz construida sobre la amenaza del fin del mundo. Y claro, la carrera armamentista se disparó a niveles que hoy parecen absurdos. Este número, 50 megatones, es la potencia de la bomba del Zar, que la Unión Soviética detonó en 1961. Para que nos hagamos una idea, es más de 3000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Una demostración de fuerza que nos enseña hasta qué punto había llegado esa locura. Y como era de esperar, el secreto de la bomba no duró mucho. Ese poder que al principio estaba en manos de un solo país, poco a poco se fue extendiendo. Hoy, son todos estos países los que tienen la capacidad de causar una destrucción parecida. Y con esto volvemos al principio, a los científicos. ¿Se imaginan la carga moral? Fue algo inmenso. Esta frase de Einstein, dicha después de Hiroshima, es desgarradora. Debería haberme quemado los dedos. El mismo genio que abrió la puerta a esta posibilidad, completamente atormentado por la realidad que había ayudado a crear. Al final, toda esta historia de la bomba, de ese pecado original de la ciencia, nos deja con una pregunta que sigue igual de vigente hoy que en 1945. Cuando la ciencia nos da un poder casi divino, un poder sin precedentes, ¿dónde ponemos el límite? ¿Quién es el responsable? La línea que separa un gran descubrimiento de un desastre total sigue siendo peligrosamente muy delgada.